pecado, que es el perdón. Y si nosotros cuando tenemos un conflicto pudiéramos reconocer nuestra falla, pudiéramos recurrir a el perdón, el conflicto se resolvería. El daño, la crisis duraría más tiempo y el daño podría ser minimizado. Pero muchas ocasiones nos negamos a querer resolver la situación, aunque sepamos que nosotros estamos mal, aunque sepamos que nosotros somos partícipes en un alto porcentaje de la situación o circunstancia que estamos viviendo por el orgullo. Y en esta mañana y quizá la semana que entra quiero compartir con todos ustedes el orgullo como destructor de las relaciones familiares. Padre, te damos gracias Dios por ser tan bueno. Como te pido, Padre, en esta mañana que por favor tu Espíritu Santo pueda ungir mi boca, mis labios, mi mente y mi pensamiento. Padre, perdóname y lávame, hazme digno, Señor, porque tú conoces mi pequeñez. Tú conoces lo indigno que soy, Señor, de compartir tu palabra. Pero en esta mañana tú y tu palabra son dignos de ser predicados. Tú y tu palabra son dignos de ser enseñados y tú y tu palabra son dignos de ser compartidos con ellos. Ahora te ruego, Dios, una vez más, que tú tomes control de todo lo que vamos a hacer en esta hora. Bendíceme, Dios. Úsame y dame gracia. Permíteme ser solo un instrumento para que yo pueda ser el emisor de lo que tú quieres hablar en esta hora. Bendícenos y quédate con nosotros. Te lo pido y te lo ruego. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Si nosotros fuéramos al Evangelio de Lucas, al capítulo 18, y en los versos del 9 al 14, ahí habla de una parábola. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una parábola de dos hombres que están ahí en la misma circunstancia, uno orando diciendo que es lo mejor, otro estando en una actitud de ver que no era digno y pidiendo ser propicio. Amado amigo, amado hermano, la única diferencia, la gran
diferencia que le valió a uno regresar a su casa contento y completo y justificado, regresar a su casa tranquilo porque había hecho lo que tenía que hacer, era que uno reconoció su condición y el otro no quiso reconocer su condición. Y eso es el orgullo, amado hermano. Eso es una vida de orgullo. Todos, tú, yo, todos tenemos la misma oportunidad, tenemos el mismo momento, tenemos el mismo tiempo, tenemos la misma situación y tenemos la misma circunstancia de reconocer nuestras actitudes, de reconocer nuestras acciones, de reconocer nuestras fallas, de reconocer nuestros errores, pero no es más que una decisión personal el querer hacerlo o el no querer hacerlo. Déjame decirte que las relaciones familiares dependen en gran manera de la actitud con la que nosotros podemos actuar. Orgullo se define como construir mi vida en torno a mí mismo y no interesarme en las necesidades de otros. Yo estoy bien. ¿Qué me importa que mi cónyuge esté bien? Yo estoy bien, no me interesa y no forma parte de mi vida que mis hijos estén bien, porque realmente el que importa que esté bien soy yo, porque yo soy el que salgo a trabajar, porque yo soy el que salgo a ganar el dinero, porque yo soy el que sostengo a esta familia, porque yo soy el que voy y traigo el alimento para la casa, porque yo soy el que pago los recibos, porque yo soy, y yo soy, y yo soy, y yo soy, y tú eres un triste yoyero que lo único que estás haciendo es construir tu vida en torno a ti mismo y no te importa, no te interesa bajo ninguna circunstancia las necesidades de otros. También se define orgullo como pensar que soy mejor que los demás y los juzgo o los menosprecio. Y eso, amado amigo, eso, amado radio escucha, eso, amado hermano, es un deseo y una pretensión de superioridad. Es creerme más, mucho más que cualquiera. Mira lo que dice Mateo capítulo 20. Por favor, mira lo que dice Mateo capítulo 20 y a partir del verso, si quieres, desde el 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas en ese deseo y en esa pretensión de superioridad? ¿Por qué sientes que eres mayor que los demás? ¿Por qué crees que tienes
tienes el poder, la posición, la postura o simple y sencillamente el derecho de juzgar o menospreciar a tu familia. Hay un dicho totalmente que se usa en la vida: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y créeme, tú no has entendido que lejos de juzgarlos, que lejos de menospreciarlos, debes ponerte en el papel de ellos. Debes entender la postura de ellos, porque déjame decirte, amado amigo, amado hermano, que una de las causas que más ocasionan problemas en la vida familiar es cuando el padre o la madre se niegan primero que nada a reconocer sus errores, y cuando presionados por las circunstancias aceptan que se equivocaron, les cuesta un trabajo increíble les cuesta un trabajo increíble que deben pedir perdón, y se niegan bajo cualquier circunstancia a pedir perdón. Podrás ver que alguna ocasión un padre o una madre puede reconocer que se ha equivocado, pero cuán difícil es ver, cuán difícil es presenciar que un padre o una madre que han aceptado que se equivocaron, que han reconocido su error, acepten y se pongan en el plan de pedir perdón a aquellos que han ofendido. Hechos 24:16 debería ser la clave para entender lo que estás diciendo cuando reconoces que te has equivocado. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, porque es la gran oportunidad de servir a tu familia, sabiendo ellos, los miembros de tu familia, que tienen un familiar, papá o mamá, hijo o hermano, que es de carne y hueso, y que ha entendido que el que quiere ser el mayor debe primero ser el servidor. El orgullo, dijimos, es construir mi vida en torno a mí mismo y no interesarme en las necesidades de otro. El orgullo es pensar que soy mejor que los demás y juzgarlos o menospreciarlos, teniendo yo el deseo y la pretensión de superioridad. Pero orgullo también es reservarme el derecho de tomar la decisión final y no someterme a la autoridad establecida por Dios en su palabra. Yo rechazo el someterme a Dios. La Biblia dice claramente, pero quiero que sepáis que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Tenemos que dar cuenta de nuestras actitudes, tenemos que dar cuenta de nuestras decisiones, tenemos que dar cuenta de las acciones que queremos tomar, pero tú, por orgullo, tú rechazas el someterte a la autoridad establecida por Dios y eres un orgulloso porque en tu casa te reservas el derecho
En tu casa te tomas la atribución, en tu casa te